Hola amigos y amigas, veamos cómo te fue en la actividad Supera los límites. 1. En el hexágono regular de la figura adjunta se marcan al azar 3 de sus vértices. ¿Cuál es la probabilidad de que con esos vértices se forme un triángulo equilátero? Entonces, para resolver este ejercicio tenemos que calcular dos cosas. En primer lugar, el total de triángulos que se pueden formar al elegir 3 vértices al azar y luego contar aquellos que son equiláteros. Así que primero contemos el total de triángulos que podemos formar, el espacio muestral. Para esto vamos a usar el principio multiplicativo, pero con una pequeña adaptación. Observa. Así que primero vamos a contar el total de triángulos que se pueden formar. Nosotros acá tenemos que elegir 3 vértices, por lo tanto vamos a pensar que tenemos 3 casillas. Y razonamos como sigue. Al principio podemos elegir cualquiera de estos 6 vértices, así que aquí escribimos 6. Pero una vez que elegimos uno, el segundo que elegimos tiene que ser uno distinto. Ya no podemos elegir el que ya elegimos, así que luego nos quedan 5 opciones y finalmente nos quedan 4. Y acá multiplicando 6 por 5 por 4 obtenemos 120. Sin embargo, este número esconde algo, dado que al usar las casillas también estamos contando cuando reordenamos las letras. Así que por ejemplo, si elegimos las letras F, D y C, acá tenemos un triángulo. Así que esta es una posible elección. Sin embargo, en este número, en 120, no solo aparece FDC, sino que todos los reordenamientos que se pueden hacer. Es decir, me cuenta distinto FDC que la elección FCD. Pero notarás que ese es el mismo triángulo que se forma acá, solo que lo elegimos en otro orden. También cuenta distinto cuando elegimos a D, luego a F a C, a D, a C a F, y finalmente cuando primero elegimos a C, luego a F y a D, y a C, D, F. Es decir, en este número, en 120 tríos posibles, aparece cada elección de 3 letras, pero sus 6 formas distintas de reordenar, como puedes ver acá. Y estarás de acuerdo en que si elegimos 3 vértices para formar un triángulo, si lo elegimos en otro orden, nos va a dar el mismo triángulo. Por lo tanto, para obtener el número correcto, tenemos que dividir 120 por las cantidades de veces que aparece repetido cada trío. Y vimos ya que esto es 6. Por lo tanto, este número tenemos que dividirlo en 6 y esto nos da 20. Este es el total de tríos distintos que se pueden formar acá. Y por ende es la cantidad de triángulos que se pueden formar. Y ahora toca contar el total de triángulos equiláteros que se pueden formar. Y acá, si comenzamos eligiendo, por ejemplo, el vértice A, el único triángulo equilátero que tiene a A como vértice es el que se forma uniendo A con C, C con E y E con A. Si ahora elegimos el vértice B, el único triángulo equilátero que se puede formar es uniendo B con D, D con F y F con B. Y puedes notar que no hay más triángulos equiláteros que se pueden formar acá. Así que el total de triángulos equiláteros que se pueden formar dentro del hexágono es 2. Y ya con esto podemos calcular la probabilidad de elegir 3 vértices al azar de este hexágono y que el triángulo sea equilátero. Así que los casos posibles son 2 del total, que es 20. Y acá simplificando por 2 obtenemos un décimo. Así que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa A. 2. En un curso de 90 estudiantes, 2/5 obtuvieron buenos resultados en el examen de matemática, 13/30 en el examen de lenguaje y 1/9 en ambos. Si se selecciona a un estudiante al azar de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un buen resultado en un solo examen? Primero calculemos la cantidad de personas que tuvieron buenos resultados en ambos exámenes. En matemática nos dicen que es 2/5 de 90. Y si multiplicamos 2/5 por 90, esto nos da 180 sobre 5 y esto es igual a 36. Así que 36 personas obtuvieron buenos resultados en matemática. En lenguaje nos dicen que son 13/30 de 90. Así que calculando 13/30 de 90, esto es igual a, aquí simplificamos por 30, nos quedaría 1, aquí nos quedaría 3, y 13 por 3 es 39. Así que 39 personas obtuvieron buenos resultados en lenguaje. Y las personas que obtuvieron buenos resultados en matemática y en lenguaje son 1/9 de 90.
Y si multiplicamos un noveno por 90, esto nos da 10. Así que son 10 personas que obtuvieron buenos resultados en ambos exámenes. Esta forma de entregarnos la información nos sugiere usar un diagrama de Venn, dado que acá tenemos dos conjuntos de personas, que son las que tuvieron buenos resultados en matemática y en lenguaje, y también hay una cantidad de personas que obtuvieron buenos resultados en ambas pruebas. Así que acá tenemos que ubicar a 10. Acá necesitamos que en total hayan 36 personas. Y como ya tenemos a 10, esto significa que acá tienen que haber 26 personas. Es decir, estas 26 simbolizan a las personas que obtuvieron buenos resultados solo en matemática, no en lenguaje. Y como acá tenemos a las personas que obtuvieron buena nota en lenguaje, y en total son 39 y aquí ya tenemos 10, esto significa que acá deben haber 29 personas. En esta zona solo están las personas que obtuvieron buenos resultados solo en lenguaje. Ahora, si nosotros sumamos estos tres números, esto nos da 65. ¿Pero qué significa esto si en total hay 90 estudiantes? Pues bien, las 25 personas restantes están aquí afuera, es decir, son personas que no obtuvieron buenos resultados ni en matemática ni en lenguaje. Y ya con esto podemos encontrar la respuesta, dado que la probabilidad de elegir a una de estas 90 personas al azar y que tenga buenos resultados solo en un examen, significa que debe tener buenos resultados o en matemática o en lenguaje, pero no en ambos. Así que acá, para calcular, observemos el diagrama. De las 90 personas, observemos que tenemos a 26 que tuvieron buenos resultados solo en matemática y a 29 personas que tuvieron buenos resultados solo en lenguaje. Y esta suma nos da 55. Así que 55 de 90 es la respuesta correcta. Es decir, es la alternativa C. Bien amigos y amigas, que estén bien.